En la antigua ciudad de Cuenca, rodeada de las montañas y envuelta en una atmósfera de misterio y leyendas, vivía un joven cuya belleza era tan notable como su arrogancia. Alto, esbelto, de cabello oscuro y ojos penetrantes, tenía un don innato para la seducción. Era conocido en toda la comarca como el hechicero del corazón, pues ninguna mujer parecía poder resistirse a su encanto. Su vida transcurría entre conquistas y festejos, y no había mayor placer para él que coleccionar corazones rotos, dejándolos tirados como hojas marchitas en el suelo. Cuenca, con sus calles estrechas y empedradas, era un lugar donde las leyendas y supersticiones se entrelazaban con la vida diaria. En sus alrededores, especialmente en la época de Todos los Santos, se decía que los espíritus vagaban libres, y que las puertas entre el mundo de los vivos y los muertos se entreabrían. Pero el joven seductor no temía a tales historias, en su mente, no había fuerza en el mundo capaz de superar su propio encanto. Todo cambió una tarde de otoño, cuando el aire comenzaba a llenarse con la fragancia de las hojas secas y la ciudad se preparaba para las festividades. Una mujer desconocida apareció en Cuenca, y su llegada fue como una ráfaga de viento helado. Su nombre era Diana, una mujer cuya belleza no era solo física, sino que parecía emanar una atracción sobrenatural. De cabellos oscuros y ojos que reflejaban el abismo, su presencia se hizo notar de inmediato. Todos, hombres y mujeres por igual, sentían una extraña mezcla de atracción y temor al estar cerca de ella. El joven seductor, al escuchar los rumores sobre esta mujer misteriosa, sintió que su orgullo estaba en juego. ¿Quién era esta Diana que podía rivalizar con él en encanto y magnetismo? Decidido a conquistarla, como había hecho con tantas otras antes, comenzó a buscarla. Sin embargo, ella parecía siempre un paso por delante, dejándole pistas enigmáticas y miradas fugaces que solo avivaban más su deseo. Las noches de Cuenca, envueltas en una niebla que se deslizaba entre las calles como un susurro, se volvieron el escenario de una persecución. El joven la veía en sueños, en visiones que no podía controlar. Soñaba con sus ojos oscuros que lo observaban desde las sombras, con su risa suave que se desvanecía en el viento. Era como si Diana lo estuviera envolviendo en una telaraña, atrayéndolo más y más hacia un destino que él no comprendía. Finalmente, en vísperas de Todos los Santos, cuando la ciudad estaba adornada con velas y ofrendas para los muertos, el joven recibió una carta. El sobre era negro, y la tinta con la que estaba escrito su nombre tenía un brillo extraño, casi como si fuera sangre coagulada. Dentro, encontró una invitación, perfumada con una esencia embriagadora que lo mareó al primer aliento. La carta era de Diana, invitándolo a encontrarse con ella en la ermita de Cuenca al caer la noche. El joven, seguro de su victoria, sintió una mezcla de emoción y triunfo. Esa noche sería su conquista definitiva, la que le probaría a todos que no había fuerza en el mundo capaz de resistirse a él. Se vistió con sus mejores ropas, un atuendo oscuro que resaltaba la palidez de su piel, y se dirigió hacia la ermita, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su destino. La ermita estaba situada en las afueras de Cuenca, un lugar solitario y envuelto en leyendas de apariciones y espectros. Mientras el joven caminaba, las sombras de los árboles se alargaban bajo la luz de la luna llena, creando figuras que parecían moverse y susurrar en la oscuridad. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de las hojas bajo sus pies y el latido acelerado de su corazón. Al llegar a la ermita, la encontró iluminada por una débil luz que emanaba desde su interior. Las puertas estaban entreabiertas, y dentro, la figura de Diana se recortaba contra la oscuridad. Estaba vestida de negro, su cabello caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos, brillando como dos brasas, lo observaban con una intensidad que lo hizo detenerse por un instante. «Sabía que vendrías», dijo Diana con una voz que resonó en la ermita como el eco de una caverna profunda. El joven, cautivado por su presencia, dio un paso hacia adelante, intentando dominar la sensación de inquietud que empezaba a crecer en su pecho. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba tomarla de ella, pero justo cuando estaba a punto de tocarla, algo cambió. El aire en la ermita se volvió denso, pesado como plomo. Las sombras parecieron cobrar vida, alargándose y retorciéndose en formas imposibles. La sonrisa de Diana se transformó en algo grotesco, sus labios se curvaron en una mueca inhumana y sus ojos, que antes eran pozos oscuros, comenzaron a arder con un fuego infernal.
El joven sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía mientras el rostro de Diana se distorsionaba, convirtiéndose en la imagen de una criatura que no podía pertenecer a este mundo. En un parpadeo, Diana ya no era la mujer que había fascinado a Cuenca. Ante el joven, ahora se erguía una figura monstruosa, una abominación cuyo cuerpo se contorsionaba y alargaba, tomando formas imposibles. Sus ojos eran dos orbes incandescentes, y su risa, que una vez había sido melodiosa, se convirtió en un sonido que helaba la sangre. Sus manos se transformaron en garras afiladas que se estiraban hacia él con una rapidez sobrehumana. El joven, paralizado por el terror, sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Su mente era un torbellino de pánico, y solo un pensamiento dominaba: escapar. Giró sobre sus talones y corrió hacia la salida de la ermita, con el sonido de las garras de la criatura rasgando el aire detrás de él. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío, y aunque corría con todas sus fuerzas, sentía que la criatura estaba justo a sus espaldas, su risa demoníaca cada vez más cercana. Desesperado, sus ojos se encontraron con una cruz de piedra erguida en las afueras de la ermita. La cruz era grande, sólida, una reliquia de tiempos antiguos, que ahora se alzaba como el último refugio contra la oscuridad que lo perseguía. Sin pensarlo dos veces, el joven se lanzó hacia la cruz, abrazándola con todas sus fuerzas como si de ello dependiera su vida. La criatura que una vez fue Diana se detuvo frente a él, sus ojos ardiendo con odio y burla. «¿Crees que esa cruz te salvará, mortal?», murmuró con una voz que parecía provenir de las profundidades del infierno mismo. Pero cuando intentó acercarse más, algo inesperado ocurrió. La cruz, que había permanecido silenciosa durante siglos, comenzó a brillar con una luz cegadora. Un grito inhumano salió de la garganta de la criatura mientras retrocedía, incapaz de soportar el poder de la luz sagrada. En un último acto de desafío, la criatura lanzó un zarpazo hacia el joven, sus garras golpeando la cruz con tal fuerza que una profunda marca quedó grabada en la piedra. Un chorro de fuego y azufre estalló a su alrededor, y con un grito final, la figura demoníaca desapareció en una nube de humo, dejando tras de sí solo el eco de su risa maníaca. El joven permaneció allí, abrazado a la cruz, temblando y con el rostro bañado en sudor frío. Sus piernas se negaban a moverse, su mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Finalmente, cuando el silencio de la noche volvió a envolverlo, se atrevió a mirar la cruz. Allí, en la piedra, podía ver claramente la marca dejada por las garras de la criatura, una huella profunda que parecía pulsar con un calor residual. Con un esfuerzo sobrehumano, el joven se levantó, aún aferrado a la cruz como a la única cosa que lo anclaba a la realidad. Con pasos inseguros, comenzó a caminar de regreso a Cuenca, su mente aún nublada por el terror. Sabía que había estado al borde de la condenación, que había enfrentado algo más allá de lo que cualquier humano debería conocer. Y aunque había sobrevivido, algo dentro de él había cambiado para siempre. En los días que siguieron, el joven se convirtió en una sombra de lo que una vez fue. La arrogancia y el orgullo que lo habían definido desaparecieron, reemplazados por un temor constante. La vida que había llevado, llena de conquistas y vanidades, ya no tenía sentido para él. No hablaba con nadie sobre lo que había visto, pero aquellos que lo conocían bien notaron el cambio en su comportamiento. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, y cada vez que cerraba los ojos, veía la figura monstruosa de Diana, o lo que ella había sido, acechando en las sombras de su mente. La historia del joven y la mujer demonio se convirtió en leyenda en Cuenca, contada de generación en generación con reverencia y miedo. La cruz marcada, aún erguida en las afueras de la ermita, se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban protección contra el mal. Nadie podía explicar del todo lo que había sucedido, pero la huella en la cruz era una prueba tangible de que algo terrible había tenido lugar allí. Con el tiempo, el joven se retiró de la vida pública, viviendo en reclusión y dedicando sus días a la oración y la penitencia. Había comprendido que su encuentro con Diana había sido un castigo por su soberbia, un recordatorio de que el mal acecha en los lugares más inesperados, y de que nadie, por muy poderoso que se crea, está a salvo de caer en sus garras. Y así, la leyenda del joven seductor y la mujer demonio perduró, como una advertencia de que la oscuridad puede tomar muchas formas, y de que el precio de jugar con fuerzas desconocidas puede ser la propia alma. La cruz con la marca del demonio sigue allí,
en la ermita de Cuenca, un recordatorio silencioso de que en el mundo, existen cosas que van más allá de la comprensión humana, y de que en la lucha entre el bien y el mal, a veces, solo la fe puede salvarnos del abismo. A mediados del siglo XVII, en la remota y enigmática isla de Gran Canaria, en el tranquilo pueblo de Santa María de Guía, nació una niña que el destino marcaría con un signo oscuro. Catalina de Balboa Ugarte, conocida más tarde como Catalina de San Mateo, vino al mundo en una época donde lo sobrenatural y lo divino se entrelazaban de formas que desafiaban la razón. Pero ni los habitantes más devotos de ese pueblo podían imaginar los horrores que la vida de esta niña llegaría a desatar. Desde sus primeros años, Catalina demostró que no era una niña común. A la edad de 4 años, comenzó a liderar procesiones por las calles empedradas del pueblo, acompañada por otros niños, como si una fuerza invisible la guiara. Sin embargo, lo que inquietaba a todos era lo que ella afirmaba ver, 2 figuras luminosas, 2 ángeles que solo sus ojos podían contemplar. Estos seres etéreos sostenían cirios, cuyas llamas nunca vacilaban, incluso bajo el viento que azotaba la isla. Catalina decía que, en algunas ocasiones, la misma Virgen María se unía a su procesión, caminando entre los niños con una serenidad que helaba la sangre de quienes oían la historia. Pero estas no eran simples visiones. Con el tiempo, Catalina comenzó a experimentar algo más siniestro, algo que desafiaba toda lógica. En el patio de su casa, diseñó un camino de tortura, un sendero sembrado de cáscaras de lapa afiladas, cristales rotos y piedras puntiagudas. Aquel que lo viera pensaría que estaba destinado a repeler intrusos, pero Catalina tenía otros planes. Con una cruz de madera sobre sus frágiles hombros, se arrastraba de rodillas sobre ese sendero, el dolor agudo atravesando su cuerpo como una penitencia autoimpuesta. Las heridas se abrían en su piel, pero ella nunca gritaba. Al contrario, en su rostro se dibujaba una expresión de inquietante serenidad, como si con cada gota de sangre derramada se acercara más al cielo, o tal vez, más al abismo. Los aldeanos comenzaron a murmurar sobre la niña. Algunos la veían como una santa, destinada a grandes cosas, mientras que otros empezaron a temerla, convencidos de que fuerzas oscuras estaban en juego. Pero Catalina no se detenía. Su obsesión por el sacrificio y la purificación se profundizó, alimentando los rumores de que su alma estaba en contacto con algo más que lo divino. El 31 de enero de 1676, Catalina ingresó en el convento de las Clarisas de las Palmas de Gran Canaria. Fue entonces cuando sus visiones y tormentos alcanzaron un nuevo nivel de intensidad. En aquel convento, donde las paredes rezumaban siglos de plegarias, Catalina se convirtió en un alma atormentada, una figura envuelta en sombras que se sumergía cada vez más en su propia búsqueda de redención a través del dolor. Las noches en el convento se llenaron de susurros y lamentos. Catalina, movida por un fervor que rozaba la locura, realizaba vía crucis diarios, reviviendo el sufrimiento de Cristo de una manera aterradora. Se tumbaba en el frío suelo del patio, colocando sobre su espalda una pesada puerta de madera. Luego, una a una, las hermanas del convento, bajo sus órdenes, pasaban sobre ella, aplastándola bajo el peso de sus cuerpos. Las monjas, horrorizadas pero impotentes, obedecían, incapaces de desafiar lo que veían como un mandato divino. Pero el tormento no acababa allí. Catalina mandó que le forjasen un casco de metal, un artilugio de pesadilla con púas en su interior, que llevaba oculto bajo la toca. Este casco, que le provocaba heridas profundas en el cráneo,
se convirtió en un símbolo macabro de su devoción. Las otras monjas veían la sangre manchar la tela de su hábito, pero nunca se atrevían a preguntar, nunca osaban intervenir. En sus ojos, Catalina era una santa en vida, una mártir que compartía el dolor de Cristo, aunque en lo más profundo de sus corazones, el miedo las consumía. Las visiones de Catalina se intensificaron. A menudo, sus compañeras la encontraban en medio de la noche, arrodillada en la capilla, con la mirada perdida en la oscuridad, como si estuviera contemplando algo que las demás no podían ver. Hablaba de encuentros con seres que se movían entre las sombras, de voces que susurraban secretos inefables, de una batalla entre la luz y la oscuridad que se libraba en su alma. Algunas monjas aseguraban que en esas noches frías, el aire en torno a Catalina se volvía más denso, más pesado, como si una presencia invisible la rodeara. Con el tiempo, Catalina se convirtió en una leyenda viva, su nombre susurrado en las noches de tormenta, cuando el viento hacía crujir las ramas de los árboles y las sombras parecían cobrar vida propia. La gente del pueblo temía acercarse al convento, convencidos de que el lugar estaba maldito, de que Catalina había atraído algo oscuro que ahora acechaba en los rincones más oscuros del recinto. A medida que Catalina envejecía, su salud se deterioraba, pero su fervor no disminuía. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, un mapa de sufrimiento que ella llevaba con orgullo. Pero aquellos que la veían decían que sus ojos, esos ojos que una vez habían visto ángeles, ahora estaban vacíos, como si algo hubiera devorado su alma desde dentro. Finalmente, Catalina de San Mateo falleció en silencio, una noche en la que la luna se ocultó tras densas nubes, y la oscuridad pareció envolver todo el convento. Las monjas la encontraron en la capilla, arrodillada ante el altar, con el casco de púas aún sobre su cabeza, y una extraña sonrisa en su rostro pálido. No hubo llanto, ni ceremonias, solo un silencio sepulcral que se apoderó del convento. Las monjas sabían que algo había cambiado, que la presencia que acechaba a Catalina no se había ido con ella, sino que permanecía, acechando, esperando. El convento, una vez lugar de oración y devoción, se convirtió en un sitio de pesadillas. Las monjas comenzaron a reportar extraños fenómenos, susurros en los pasillos vacíos, sombras que se movían sin fuente de luz, y un frío que hacía temblar hasta a las más valientes. Algunas afirmaban haber visto la figura de Catalina, vagando por los pasillos, su casco de púas brillando en la penumbra. Pero no era la santa que habían conocido, sino algo más oscuro, algo que había vuelto desde las profundidades para reclamar lo que era suyo. Con el paso del tiempo, las historias del convento se extendieron más allá de Gran Canaria, cruzando mares y alcanzando tierras lejanas. Catalina de San Mateo se convirtió en una figura de terror, un alma atormentada cuya devoción había abierto puertas que nunca debieron ser cruzadas. Su nombre se susurraba con temor, y aquellos que lo escuchaban sentían un escalofrío recorrerles la espalda, como si una sombra se cerniera sobre ellos. El convento fue abandonado finalmente, las monjas huyendo de la creciente sensación de maldad que lo impregnaba. Pero el espíritu de Catalina, o lo que fuera que se había apoderado de ella, permaneció. Las ruinas del convento, ahora desmoronadas y cubiertas de vegetación, son evitadas por los lugareños. Se dice que en las noches sin luna, cuando la oscuridad es más densa, se pueden oír los ecos de los pasos de Catalina, el sonido metálico del casco de púas, y el murmullo de una oración que nunca encuentra paz. Catalina de San Mateo, la mujer que buscó a Dios a través del dolor, se convirtió en una leyenda de terror, su nombre unido para siempre a los misterios oscuros de la isla.
y aunque su historia es un relato de devoción extrema, también es una advertencia sobre los peligros de ir más allá de los límites del sufrimiento y del sacrificio, en busca de lo divino. Porque en ese camino, no solo se encuentra a Dios, sino también a las sombras que acechan en los rincones más oscuros del alma. Las caras de Belmez, los rostros del olvido. El sonido del viento azotando las ventanas era lo único que rompía el silencio de la noche en el pequeño pueblo de Belmez de la Moraleda. El invierno había caído con fuerza en Andalucía, cubriendo las calles empedradas con una capa de escarcha. A lo lejos, la vieja iglesia del pueblo se alzaba como una sombra sobre el caserío, y sus campanas, oxidadas por el tiempo, no habían sonado en años. María Gómez Cámara vivía sola en una casa pequeña, oscura y fría, heredada de sus abuelos. Había enviudado hacía muchos años, desde entonces, sus días transcurrían en una rutina solitaria. Su única compañía era un gato negro, Floro, que rara vez se alejaba de la chimenea apagada. La casa, ubicada en la calle Real, no tenía nada de especial a los ojos de los demás, pero para María era un refugio seguro del pasado y de las sombras que a veces se movían en los rincones de su memoria. Todo comenzó una mañana de agosto, cuando María se levantó temprano, como de costumbre. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, y una densa neblina cubría el pueblo. Al entrar en la cocina, un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no estaba bien. El suelo, en el que nunca había notado nada fuera de lo común, mostraba una mancha extraña, oscura y difusa. Pensando que tal vez era una sombra o humedad, trató de limpiarla, pero la mancha no desaparecía. Más bien, parecía adquirir forma, como si algo estuviera emergiendo desde lo más profundo de la tierra. Con cada día que pasaba, la mancha se hacía más definida hasta que, finalmente, se reveló como un rostro humano, con rasgos horriblemente claros, ojos vacíos, una boca torcida en una mueca de dolor. María intentó borrar la figura, frotando el suelo con fuerza, pero nada funcionó. Lavó, raspó, y hasta intentó cubrirlo con muebles, pero siempre reaparecía, en el mismo lugar, con la misma expresión de agonía. Su ansiedad creció, y decidió contarle a su hijo, Miguel, lo que estaba ocurriendo. Miguel, escéptico, acudió a la casa para ver el rostro por sí mismo. Cuando llegó, no pudo ocultar su sorpresa. La cara en el suelo era aterradoramente real, como si alguien hubiera quedado atrapado bajo la superficie de la cocina. Intentó raspar la figura con una espátula, pero el rostro se mantuvo, inmutable. Miguel decidió que debían contactar con las autoridades del pueblo. La noticia se esparció rápidamente por Belmez. Pronto, curiosos y escépticos comenzaron a llegar a la casa de María, todos deseosos de ver la cara del diablo en su cocina. El sacerdote local fue el primero en sugerir que se trataba de una manifestación demoníaca y realizó un ritual de exorcismo. Pero el rostro no desapareció, al contrario, parecía volverse más profundo, más marcado, como si algo oscuro y maldito se alimentara del miedo creciente de María. Poco después del exorcismo fallido, aparecieron más rostros. Algunos eran más nítidos que otros, pero todos tenían algo en común, la expresión de sufrimiento. Las figuras parecían flotar en la superficie del suelo, cada una con rasgos diferentes, pero con el mismo rictus de desesperación. María ya no podía soportarlo. Dormía mal, y cuando lograba conciliar el sueño, las pesadillas la asediaban.
Veía a esas personas, esas almas atrapadas en su cocina, moviéndose bajo la tierra, luchando por liberarse. La situación atrajo la atención de investigadores y periodistas. Algunos creían que las caras eran un engaño, una elaborada broma para atraer turistas al pueblo. Otros pensaban que era un fenómeno paranormal genuino. Se realizaron investigaciones científicas, e incluso se retiró una sección del suelo para ser analizada en laboratorios. Pero las caras regresaron, más nítidas y aterradoras que antes, en el mismo lugar donde el suelo había sido levantado. Los investigadores encontraron algo más, restos humanos enterrados bajo la casa, viejos huesos olvidados por el tiempo. La casa de María, al parecer, se había construido sobre un antiguo cementerio, y ahora los muertos parecían reclamar lo que les pertenecía. Pero los huesos no explicaban por completo el fenómeno. Las caras continuaron apareciendo, como si las almas que alguna vez habitaron esos cuerpos estuvieran atrapadas entre este mundo y el siguiente, incapaces de descansar. Con el paso del tiempo, la situación se volvió insostenible para María. Las caras no solo aparecían en la cocina, sino también en otras partes de la casa. Algunos rostros eran familiares, otros no. María comenzó a escuchar susurros por la noche, voces que le hablaban desde las sombras. A veces, sentía como si alguien la estuviera observando, siguiendo cada uno de sus movimientos. El miedo y la desesperación se apoderaron de ella. La casa, que alguna vez fue su refugio, se había convertido en una prisión. Decidió abandonar Belmez y mudarse con su hijo, dejando atrás la casa y los horrores que contenía. Pero incluso lejos, las caras la perseguían en sueños, atormentándola con sus miradas vacías y sus sonrisas de muerte. Después de que María se fue, la casa quedó desierta, pero el fenómeno no cesó. Nuevos propietarios intentaron vivir allí, pero ninguno soportó las caras y los susurros por mucho tiempo. La casa fue abandonada, temida por todos en el pueblo, un lugar maldito donde nadie osaba entrar. Pasaron los años, y la historia de las caras de Belmez se convirtió en leyenda. Los más jóvenes del pueblo la contaban como un cuento para asustar a los niños, pero los ancianos aún recordaban el horror que había consumido la vida de María. Se decía que, en las noches de luna llena, si uno se acercaba lo suficiente a la casa, podía escuchar los susurros, y si tenía el valor de mirar a través de las ventanas rotas, vería los rostros todavía allí, atrapados para siempre, mirando desde la oscuridad. Un día, un grupo de jóvenes curiosos, deseosos de desafiar el mito, decidió entrar en la casa. Equipados con linternas,
Pero en lo más profundo de la noche, los susurros continuaban. Las caras seguían apareciendo en los sueños de los que habían entrado en la casa, y una nueva leyenda comenzó a tomar forma en el pueblo, la de que una vez que mirabas a los ojos de las caras de Belmez, te llevaban con ellas, a su mundo de oscuridad y olvido, de donde nadie jamás regresaba. Y así, las caras de Belmez permanecieron, esperando, observando, atrapadas entre la vida y la muerte, alimentándose del miedo, de la desesperación, y del olvido.